Pinturas Gliden, real es lo que hacemos. Presenta. Al ingeniero Revela, el poder del conocimiento, la más importante escuela bursátil del país desde el año 2003, 16 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica y el Caribe y el mundo, un programa de educación bursátil. Vendrán más, pero este es el primero y pionero. Miren, también podemos decirle hoy que le vamos a llegar a todo el mundo a través de nuestro canal de YouTube. El ingeniero Revela 17 ya está realmente activado, o sea que también usted puede seguirnos en nuestro canal de YouTube. Inmediatamente termine la programación, pues entraremos con el canal de YouTube. Ahí los vemos. El ingeniero Revela 17 es nuestro canal de YouTube. Miren, señores, hoy tenemos un programa muy fuerte y tenemos que darle continuidad a la parte geopolítica y vamos a ver realmente cuál es el legado de la revolución chavista y del socialismo del siglo XXI. ¿Fue realmente Chávez un demócrata, un dictador o un gobernante que asesinó a miles de venezolanos y que el mundo prácticamente no lo sabe? Hoy vamos a ver quién fue realmente Hugo Chávez y por qué Nicolás Maduro está en el poder, por esa plataforma que le preparó Hugo Chávez. Vamos a ver el Standard & Poor's 500. Y esta semana el gobierno le sube 5 pesos al combustible. Vamos a ver el crudo de petróleo en todas sus dimensiones, los contratos futuros, las especificaciones de esos contratos. Y cuando le hemos dicho al gobierno cuándo comprar y cuándo vender, y qué va a pasar realmente con la tendencia del crudo de petróleo, que le habíamos advertido al gobierno que cuando estaba a $53 el barril, iba a llegar definitivamente a $60. Está en 58, la gasolina en $1.84. Vamos a ver cuál es el precio real de la gasolina. Vamos a ver también qué pasó con el gobierno de Venezuela y las empresas privadas para que los funcionarios de nuestros países, para que los gobiernos de nuestros países entiendan que socavar la base productiva de un país es muy peligroso, y a los empresarios dominicanos y del mundo, que muchas veces no defienden la democracia y de una forma u otra se alían con el gobierno y entonces se hacen cómplices de muchísimas actividades ilícitas y al final eso termina trayendo un outsider como Hugo Chávez, que destruyó la fuerza productiva de Venezuela y que acabó con el país, y que Nicolás Maduro ha continuado con eso, y por eso hoy el imperio lo quiere fuera. Es decir, que vamos a ver a Petrocaribe. ¿Quién se beneficia realmente de Petrocaribe? Si el gobierno venezolano o la República Dominicana. Y algo que me llamó la atención, el señor Rafael Correa está exilado. ¿Dónde se fue? ¿Se fue a Cuba, a Nicaragua o donde su compadre Evo Morales? No se vaya. El ingeniero Revela continúa en breve. Pausamos.
continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, el Standard & Poor's 500, lo mismo que el Dow Jones Index, tuvieron una ligera recuperación esta semana y nosotros queremos darle continuidad al S&P 500 y ver cómo la teoría de Elliott Wave, que ha ido desarrollándose efectivamente, si nada cambia, si no hay un cambio brusco en el mercado, pues continuamos con la misma teoría y comienza ya a formarse la última wave BC de continuar así y de no alcanzar los parámetros que se fijan para que cambie la tendencia y que podamos rediseñar de nuevo la teoría de Elliott Wave, pues hasta el día de hoy está intacta desde el año pasado, o sea que continuamos con la misma teoría y en la misma dirección y con la misma tendencia. Hemos dicho muchas veces que inmediatamente el mercado marca la tendencia, para cambiarla le toma mucho tiempo cambiarla, la tendencia a largo plazo, porque hay tres tendencias, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Esta tendencia a largo plazo, si cumple lo que estamos planteando aquí, pues entonces hay un cambio total en la bolsa y un colapso total en la economía real mundial. Colócame la gráfica número 1, señor director, para que veamos el Standard & Poor's 500 con la teoría de Elliott Wave. Ahí los vemos, 5 waves de impulso. La 1, comenzamos abajo en el 2009, la 1, las 2 hasta el 2012, de las 2 a la 3 hasta el 2000, hasta mitad del 2015-16, la 4 pasa al del 16 y la 5 ya está en el 2019. Esas son las 5 waves de impulso de la teoría de Elliott Wave, donde la wave 3, de la 2 a la 3, es la más larga y prolongada. Eso es lo que nos dice a nosotros, es que en ese lapso de tiempo es cuando la economía real realmente está en auge, está explosiva, está expansiva y donde están entrando trillones de dólares a la bolsa y a la economía real. Eso es cuando los empresarios están en una buena posición porque el mercado tiene mucho dinero, los bancos tienen mucho dinero y se está vendiendo todo lo que usted compra, todo se vende. De acuerdo a esto, esa tendencia lo que nos marca a nosotros es la tendencia real de la economía real, no solamente del mercado, sino de la economía real. Y estamos en la wave ABC, que son las waves correctivas. Colócamela de nuevo para atrás, señor director, para que veamos esa wave ABC. Ahí las vemos que son las líneas azul. Fíjense que estamos, la wave A es de las 5 hasta donde toca la parte final y la B hasta donde se está devolviendo. Si logra girar y la wave B es menor que la wave 5 y la wave C está por debajo de la wave A, entonces habrá completado ya la tendencia, ya un cambio brusco de tendencia, un colapso en la bolsa y en consecuencia la recesión estaría confirmada y garantizada. No lo salva nadie el mercado. A partir de ahí, si continúa esa tendencia y hace ese giro de M, que le podemos ver claro una M que se forma con las líneas azules, la M de muerte, de murder, pues si completa esa parte, pues entonces la recesión será explosiva y violenta. O sea que no hay forma de detenerla si completa ese ritmo. Estaremos vigilándolo bien de cerca, porque las tendencias a largo plazo se mantienen por mucho tiempo. Ya tenemos 11 años en una tendencia expansiva, en una economía expansiva. Los mercados nos están confirmando que se acerca el final, de acuerdo a muchos indicadores. La misma teoría de Elliott Wave pues nos dice a nosotros que debemos ser muy vigilantes y muy cautelosos a la hora de tomar decisiones y la compra de acciones en el mercado. Miren, el gobierno esta semana subió la gasolina y había una huelga del sindicato FENATRADO de vehículos pesados. Vamos a ver el crudo de petróleo. Ellos dicen que cuáles son los requerimientos que el gobierno utiliza para fijar el precio de la gasolina. Nosotros le vamos a decir cuál es el precio real de la gasolina hoy, con todos los requerimientos del crudo de petróleo, de cómo es que se colocan las órdenes del crudo de petróleo, cómo es un contrato futuro del crudo de petróleo, la parte técnica del crudo de petróleo y cómo podemos seguir esa cronología desde Wall Street, qué es lo que tiene que hacer el gobierno realmente. Entonces, para que el gobierno pueda comprar combustible barato,
y comprar gasolina barata y comprar crudo de petróleo barato. Lo que tiene que hacer es tener un ministerio de inversión, porque no hay forma de comprar barato en los mercados si usted no tiene conocimiento de lo que está haciendo. Lo hemos reiterado por aquí, y eso es válido para los empresarios, para los industriales y para todos los profesionales del mundo, porque todo pasa por la mano de Wall Street, absolutamente todo. Lo hemos dicho siempre, que si usted conoce la palabra todo, pues todo. Colócame la gráfica número 2, señor director, para que veamos el crudo de petróleo. Ahí lo vemos, 58.62 cuando tomamos la muestra. El preview close fue 58.26. Realmente se está moviendo el crudo entre $43 y $76. Está en el centro ahora mismo, $58 el barril. Y tiene contratos disponibles a la venta de 161.079, a eso le agregamos 2 ceros, o sea, 1.611.000. Y una opinión de compra de 88% buy crudo. Ese crudo que vemos ahí, el CL, es el ticker symbol J19. Ese es para el mes de abril. O sea que cada letra tiene su fecha de vencimiento. Y el volumen, 462.439, o sea, se está moviendo con mucha violencia por la parte geopolítica. Los profesionales volvieron al mercado y le están inyectando dinero al crudo de petróleo. O sea que, como podemos ver, el gobierno, le dijimos cuando costaba $53 el barril que comprara crudo de petróleo. Lo hemos dicho 2 veces, esa tendencia que tiene hasta ahora, vamos a ver más adelante, en la siguiente gráfica, señor director, la número 3, para ver si no hay nada que cambie las noticias hoy. El crudo debe tocar los $60 el barril. Ahí lo vemos claro, tocando prácticamente 58, 52, debe tocar los $60 el barril. Y si toca los $60 el barril y se mantiene 2, 3 días por encima de $60, definitivamente va a tocar los $63 el barril. O sea, lo vamos a ir con el día a día, pero definitivamente va a tocar los $60 el barril, a menos que no venga una noticia que lo pueda cambiar bruscamente. Y si sobrepasa los $63, entonces 2, 3 días en ese precio, definitivamente el crudo va rumbo a los $75 el barril. No lo para nadie si hace eso que estamos diciendo que hace, que debe hacer. Si estalla la violencia más fuerte con Venezuela y los problemas geopolíticos se incrementan y se acrecentan, pues el crudo no lo salva nadie y tocará los $60 primero, luego los 63 y luego los $75 el barril. Le hemos advertido al gobierno esto porque esa es la tendencia a largo plazo. Lo estamos analizando con el día a día. Por eso la importancia, porque el mercado está cerrado y nosotros asumimos posiciones que el mercado va a continuar en esa dirección, pero lo correcto sea que esperemos que el mercado abra para nosotros tomar las posiciones del lugar. Pero como el mercado está cerrado hoy, tenemos que hacer los análisis como quiera. Pero esa es la tendencia a largo plazo. O sea que todo va a subir si sigue esa tendencia. Usted tendrá menos dinero en su bolsillo, las familias tendrán menos dinero en su bolsillo, los industriales y los empresarios tendrán que pagar mucho más dinero por su materia prima y en consecuencia tendrán que aumentar el producto final. Y si aumenta el producto final, pues sencillamente con una inflación, con una canasta familiar que tenemos de 35,000 pesos y con salarios mínimos muy bajos, pues entonces vamos a aumentar el cordón de miseria y vamos a aumentar también mucho más pobres. Los trabajadores dominicanos serán más pobres a partir de ahora. Hay mucha tensión con Venezuela. Estados Unidos sacó todo su personal de Venezuela, es decir que eso es un augurio de guerra y nosotros vamos a ver por qué Estados Unidos está en Venezuela. ¿Le interesa el petróleo de Estados Unidos o le interesa el control de la zona de expansión que tienen los imperios? En este caso Venezuela está en una zona que el imperio considera que debe de controlar y dominar, y esa es la razón por la cual está en Venezuela. Aparte de que el gobierno del presidente dictador Nicolás Maduro es un gobierno de narcotraficantes, es un gobierno de delincuentes, es una banda totalmente de asesinos y de delincuentes y de malandros, es una banda de ampones el gobierno de Venezuela. Entonces, cuando el gobierno dominicano rompió relaciones diplomáticas con Venezuela, hizo lo correcto.
Y nosotros vamos a explicar y vamos a enseñarle al pueblo dominicano y a los empresarios por qué el gobierno de Venezuela es un gobierno de delincuentes, de ampones y de asesinos. O sea, que no se equivoquen los empresarios, porque si no hacen su parte y mantienen la democracia, invierten en los pueblos para que sus ciudadanos vivan mejor, que no se equivoquen, que esa fue la razón por la cual Chávez subió. Chávez nunca debió haber sido presidente de Venezuela, pero un descontento por la democracia y por la desigualdad y por la brecha entre ricos y pobres, pues vino Chávez, un outsider, y vino como el ángel guardián de los venezolanos. Y hoy Venezuela, 20 años después, está pagando esa culpa de ese error garrafal de equivocarse y colocar a Chávez como presidente de Venezuela. Vamos a ver quién fue Hugo Chávez, que el pueblo tiene que saber realmente quién fue Hugo Chávez y quién es Nicolás Maduro. Colóqueme la gráfica número 4, señor director, para que sigamos con el crudo de petróleo, que está técnicamente hablando, ahí los vemos, con el MEAD, CCI, indicadores técnicos que nos dicen a nosotros que compren crudo de petróleo. Ahí los vemos, cuatro indicadores nos dicen comprar, uno solo nos dice vender, un 88% de compra, o sea que el crudo continúa en una extraordinaria posición de compra. Y colóquenme la número 5, señor director, para que sigamos viendo la parte técnica de los indicadores. Ahí los vemos, 100% comprar, nos lo dice el 7 días, el 20, el 50 y el 100, o sea que overall, ahí los vemos claro, el short term average, la tendencia a corto plazo 100%, a mediano plazo 100%, o sea que se está recomendando comprar crudo de petróleo. Los profesionales están en el mercado, vinieron por su dinero. Un problema geopolítico incrementa la tensión y una disminución en el inventario en Estados Unidos le pone más presión al crudo y en consecuencia aumenta su precio. Colóqueme la número 6, señor director, para que veamos los contratos futuros. Ahí los vemos, fíjense, los contratos futuros. El CLJ19 es abril. Cada letra nos dice a nosotros cuándo se vence el contrato. El CLK se vence en mayo, el CLM en junio, el CLN en julio y así sucesivamente. O sea que cada letra tiene cuándo se vence ese contrato. Eso es lo que el gobierno debe de entender, que puede comprar cualquier contrato y que le van a hacer el delivery, pues 3 días antes. Colóqueme el número 8, señor director, para que veamos las especificaciones de los contratos futuros. O sea, no, la número 8, el número 7, perdón, señor director, la 7, ahí la tenemos. Las especificaciones de los contratos futuros. El exchange, vemos CL es el ticker symbol, se negocia en el NYMEX, también en Chicago. El trading month nos dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio hasta diciembre. Y se comienza con la letra FG. Entonces, no se le olvide, Fernando García, para que sea más fácil para ustedes. F corresponde al mes de enero y la G, García, al mes de febrero y así sucesivamente. Entonces, el trading unit de ese contrato futuro son 1,000 barriles y que su equivalente serían 42,000 galones en la bolsa. Y evidentemente, 1 centavo por barril equivale a $10 por contrato. Y lo máximo que se puede mover durante el día son $10, o lo que es equivalente igual a $10,000 por contratos. O sea que no se puede mover más de $10 para que no vengan gobiernos o altos inversionistas institucionales y puedan cambiar de una forma brusca los precios del petróleo. O sea que lo máximo que se va a mover son $10 y por cada centavo que se mueva para arriba o para abajo son $10 por contrato, máximo $10,000. Entonces, ¿qué necesita el gobierno? Conocer esto para que no tenga que depender, porque Petrocaribe a quien beneficia es a Venezuela, aunque ya rompimos relaciones con Venezuela. Porque cuando el crudo estaba a $100 el barril, a $80 el barril, el gobierno entró con Venezuela, fijó un contrato y fijó un precio de 70, 80, $100 el barril. Pero hoy está a 58, el gobierno tiene una deuda a $100 el barril, si tiene deuda, o $80 el barril. Cuando el gobierno lo que tenía que saber era saber que si va a bajar, si va a un cambio en la tendencia, para determinar si entra comprando o si entra vendiendo. Porque los países desarrollados que tienen bolsas de valores fuertes, mercados de valores fuertes, no necesitan a Petrocaribe.
Estados Unidos no necesita Petrocaribe. La Unión Europea tampoco. Ni lo necesita Japón. Entonces nosotros tampoco lo necesitamos. Esto es un negocio. Lo que el gobierno necesita es saber cuándo entra comprando. Ya le dijimos que la tendencia es subir. Y le dijimos cuando estaba a 53 dólares el barril, que iba a subir a 60 dólares el barril. Entonces, si el gobierno hubiese entrado a 53 dólares el barril y compraba la producción de un mes, que son 167,000 barriles diarios, 167,000 por 30, son 5 millones de barriles en un mes. Y de 53 a 58 son 4 dólares. Por 4, entonces el gobierno tiene 20 millones de dólares en ahorro, si hubiera hecho eso. Le estamos dando la solución al gobierno para que entienda que no necesita Petrocaribe y que no era necesario subir la gasolina tampoco, porque se hubiese ahorrado 20 millones de dólares en 30 días. Y la tendencia sigue hacia el alza. Y cuando vaya a bajar se lo vamos a decir, para que venda esos contratos y salga y luego lo compre más barato, porque se gana subiendo y bajando. Entonces, a nosotros no nos importa si sube o baja, eso no es importante, eso es irrelevante en el mercado. A nosotros lo que nos interesa es saber cuál es la tendencia para saber si entramos comprando cuando va a subir o vendiendo cuando va a bajar. Esa es la forma correcta de entrar en la bolsa. Pero para eso, usted necesita personas que tengan capacidad en mercados financieros internacionales. Y por eso hemos insistido con el gobierno, porque los países desarrollados lo tienen. El presidente de la Reserva Federal, la FED en Estados Unidos, sigue muy de cerca los mercados futuros y los commodities. Lo mismo hace el Banco Central de Japón, y lo mismo hace el Banco Central de Inglaterra, y el Banco Central de Europa. Entonces el Banco Central Dominicano debiera tener funcionarios capacitados en mercados internacionales para que sigan bien de cerca los commodities y para darles asesoría al gobierno que puedan comprar los productos de primera necesidad, la materia prima a un precio correcto, en el tiempo correcto, en los mercados internacionales. No hacer negocio con PDVSA, eso no es necesario, porque quien se beneficia es el gobierno de Venezuela y evidentemente el gobierno dominicano porque cogió ese dinero fiado. ¿Quién le perjudica? Al pueblo dominicano que va a tener que pagar esos contratos caros ahora. Si el gobierno compró a Petrocaribe crudo de petróleo a 100 dólares, los dominicanos vamos a tener que pagar esos contratos a 100 dólares ahora, cuando en la bolsa cuestan 58 dólares el barril. O sea que estamos perdiendo 42 dólares por cada contrato. Entonces no es necesario, Petrocaribe no lo necesitamos. Quien se beneficia es Venezuela y el gobierno dominicano que está cogiendo fiado. Al pueblo no le interesa eso. A nosotros lo que nos importa es que usted aprenda a comprar y aprenda a vender para que compre más barato la gasolina y para que no haya que subirla toda la semana. El gobierno francamente puede comprar la gasolina que necesita durante el mes. Le estamos dando la tendencia para que lo haga. Y si lo hace o lo hizo cuando le dijimos que costaba 53 dólares el barril, tiene 20 millones de dólares en un mes, mínimo. O sea que tiene 1.000 millones de pesos en un mes. No era necesario subir la gasolina ahora, 5 y pico, no sé cuánto fue lo que subieron. Entonces de eso se trata los mercados financieros. Para eso es la bolsa de valores, porque todo pasa por la mano de la bolsa de valores. Ahora sí, señor director, vamos a ver qué pasó con PDVSA y qué dice el Departamento de Estado con algunos de la élite del gobierno de Venezuela, una banda de traficantes, de narcotraficantes y de delincuentes que están lavando dinero y que están cogidos ya y que el gobierno norteamericano sabe quiénes son 135 funcionarios y altos ejecutivos y élite de Venezuela que lo tiene el Departamento de Estado. Colóqueme la gráfica número 8, señor director, para que veamos la fuga de dinero, la operación. Ahí los vemos. Autoridades de Estados Unidos investigan a funcionarios del gobierno de Venezuela y a miembros de la élite de este país por lavar más de 1.200 millones de dólares sustraídos ilegalmente de PDVSA. O sea que tanto Chávez como Nicolás Maduro han quebrado a PDVSA de 3.500.000 barriles que producía a diario a menos de 1 millón de barriles. Ahí los vemos. Ese círculo rojo vino son que están detenidos. Está detenido el señor Matías Krul, un alemán venezolano banquero, y está detenido Hernández Fieri, un colombiano estadounidense, abogado, empresario y un corredor de bolsa. Los otros dos, hay tres que están requeridos por las autoridades, están prófugos.
Entonces, ahí los vemos venezolanos empresarios y exfuncionarios de PDVSA y lavador profesional, el señor José Vicente Amparán Croquer. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos cómo funciona esa red de delincuentes, de narcotráfico y de lavados y del crimen organizado. La número 9, señor director, colóqueme la gráfica número 9, para que veamos cómo funciona esa forma de lavado de dinero. Ahí lo vemos, el dinero sale de PDVSA y reciben el dinero. 512 millones de euros en 10 transferencias hicieron ellos. Lo colocaron en bancos en Europa y paraísos fiscales. 159 millones de euros por un lado, 68 por otro, 512 por otro lado, y el esquema de sofisticado de inversiones falsas. Y compraban propiedades inmobiliarias en Miami y transacciones comerciales. O sea, siga el dinero, porque el dinero en algún lado tiene que caer. Y cuando usted sigue el dinero, usted va a coger la red, porque es muy fácil a través del dinero seguirlo. No hay forma que usted pueda burlar los bancos, porque Wall Street todo lo fiscaliza. Entonces, cuando usted hace 10 transferencias y usted transfiere 512 millones de dólares por un lado, 159 millones de euros por otro lado y 68 millones de euros por otro lado, pues usted tiene problemas. El Departamento de Estado le puso los radares y lo tiene a todos cogidos y todos identificados. Colóqueme la número, señor director, la número 10, para que veamos cómo las personas que estaban involucrados, aparte de eso que mencionamos, el señor Raúl Gorín, ahí los vemos, fíjese, exdirector de PDVSA, de finanzas de PDVSA, Abraham Eduardo Ortega, ese está siendo perseguido por la policía, por el Departamento de Estado. Raúl Gorín, ese conspirador propietario de Globovisión, los hijastros de Nicolás Maduro, el señor Hugo Andrés Ramalho Góis, un portugués banquero, y Marcelo Gutiérrez Acosta y Lara, un uruguayo banquero. La fuente, expediente de la Corte del Distrito de Florida, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. O sea, esa información nos la da el Departamento de Justicia, la Corte donde ellos están siendo sometidos en Miami. O sea, directamente del Departamento de Estado, identificados ya, unos prófugos, otros están ya presos, detenidos. Eso es una red de mafiosos y de lavado que tenían ellos a través de PDVSA de forma ilegal, quebrar a PDVSA. Por eso Venezuela está como está hoy. Entonces, si los empresarios dominicanos no entienden una cosa y no defienden su democracia y piensan que aliándose con un outsider muchas veces es beneficioso, pues están muy equivocados. Por eso, antes de irnos a pausa, señor director, colóqueme la gráfica número 11 para que veamos qué fue lo primero que hizo el expresidente Hugo Chávez. Expropió en 10 años 1.200 empresas. Fueron más, pero eso fue en los primeros 10 años. O sea que, para que usted tenga una idea, una expropiación, yo no sé en el lenguaje suyo, pero en mi lenguaje, cuando alguien le quita algo que no es suyo y no le paga lo que es y se la quita, por eso la semana pasada mostramos que ConocoPhillips y Estados Unidos, un juez federal de Estados Unidos condenó al gobierno de Venezuela al pago de 8.000 millones de dólares para mencionar una. Entonces, cuando usted expropia las empresas privadas, lo que se la está es robando a la empresa privada. Eso fue lo que hizo Hugo Chávez. En nombre de la revolución, expropiar las empresas privadas. Y colóqueme la número 12, señor director, para que veamos entonces qué pasó con esas empresas. El gobierno de Chávez llevó al colapso a más de 1.000 empresas expropiadas en 12 años. O sea que quebró, el 90% de todas esas empresas quebraron. Entonces, ¿dónde están los trabajadores y los empleados que esas empresas privadas tenían? Pues se fueron a su casa a pasar hambre. Eso fue lo que hizo el gobierno de Hugo Chávez. Y eso es lo que ha hecho la continuidad del gobierno de Nicolás Maduro. Y todo eso en nombre de la revolución. Y porque los empresarios, los industriales y el propio pueblo venezolano no le prestaron atención al discurso de Chávez. Entonces, es muy peligroso cuando viene un outsider y le vende a los pueblos que es su mesías y que lo va a rescatar.
Pues no es así. Hugo Chávez expropió las empresas y no los rescató. En el próximo bloque vamos a ver el crimen organizado de PDVSA, y Chávez también financió a las FARC. Y en la computadora del señor Raúl Reyes se encontraron todos los documentos y correos electrónicos del dinero que Chávez le mandó a las FARC. No se vaya, el ingeniero Revela continúa en breve. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, para que Maduro pueda estar en el poder y sostenerse en el poder, necesitó de Hugo Chávez para crear la plataforma, y ya vimos cómo él comenzó a expropiar las empresas y que en 10 años la quebró prácticamente todas, pero él creó una organización de terror y creó bandas, financiaba a la FARC, al ELN, creó el SEBIN, la FAN, para poner el pueblo venezolano a pasar hambre y hacerlo dependiente del poder. Y a los que no estaban con el chavismo, entonces lo encarcelaba o lo asesinaba. Y los pueblos deben saber realmente quién era Hugo Chávez y quién es su sucesor, Nicolás Maduro. Tenemos todos los documentos y las evidencias donde comprobadas ya de realmente de todas las atrocidades que cometieron tanto Chávez y Nicolás Maduro, en combinación con el crimen organizado, como el Estado de hoy de Venezuela, el gobierno de hoy de Venezuela, que es un narcoestado, donde sus generales, Diosdado Cabello, Padrino, Revedor, son todos narcotraficantes y que pertenecen al cartel de los soles, y que Estados Unidos tiene, el Departamento de Estado tiene cada uno de esos expedientes y de las evidencias. Y cogió al otro general preso, al chino, si mal no me recuerdo el nombre, en Aruba, y con un cargamento de cocaína, y que la DEA lo tenía ahí, que negoció con la DEA lo mismo que los dos sobrinos de la primera dama, de Cilia Flores, que están condenados a 18 años en Miami por traficar de más de 800 kilos de cocaína, o sea, un narcoestado, y que viajaban con un pasaporte diplomático. Si usted viaja con un pasaporte diplomático, el gobierno no puede decir que no sabía que sus narcosobrinos iban a cargar 800 kilos de droga a un avión. Con su pasaporte diplomático no era venezolano, sino diplomático. Y no estaban acreditados en Estados Unidos. O sea que todo era una red, una mafia de ampones y de delincuentes. Colóqueme la gráfica número 13, señor director, para que veamos el crimen organizado. Utiliza la petrolera PDVSA para lavar cientos de miles de millones de dólares. Se lavó Chávez y lavó PDVSA. 330.000 millones de dólares usó Chávez para su política del socialismo del siglo XXI y su expansión. Chávez era el hombre que compraba la voluntad de los pueblos con Petrocaribe y su petróleo. Regalaba petróleo para comprometer a los pueblos. Lula da Silva ponía a los presidentes con Odebrecht, porque era una mafia. Vamos a trazar la mafia que ellos tenían de Petrobras, Odebrecht. Hugo Chávez, Lula da Silva y los Castro eran quienes trazaban la línea de la política exterior. Colóqueme la número 14, señor director, para que veamos la FARC. Se encontraron evidencias, los correos electrónicos en el computador de Raúl Reyes, uno de los jefes de la FARC, cuando fue capturado muerto, y encontraron todas las evidencias de todo el dinero que Chávez le daba a la FARC, o sea que Chávez financió y armó las FARC. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Desestabilizar la región y evidentemente darle control y tener el control de la droga que pasaba de Colombia para Venezuela y hacia el mundo. O sea que no solamente era armarlo, porque creaban también los colectivos, el SEBIN, la FAN, o sea, son 6 bandas armadas. ¿Qué trajo eso como consecuencia en Venezuela?
Pues colócame la número 15, señor director, para que veamos cuál es el legado que trajo esto a Venezuela. Miren, Venezuela, más de 5.000 muertos a mano de la policía y el ejército. Esa es de las más leves cosas que ellos hicieron. Pero la más indignante y la más repugnante de todo lo que ha pasado en Venezuela es lo que ellos hicieron en 16 años de evidencias que tiene el Departamento de Estado y que el mundo tiene que saberlo esto. Colócame la número 16, señor director, para que veamos cuál era el promedio. Mire, el legado de la revolución, 252.073 muertos en 16 años de régimen chavista. O sea que en el primer año de Hugo Chávez, en el primer año de gobierno, se registraron 6.000 muertes violentas. Y cuando él falleció, dejó el país con un promedio de 21.000 muertos por año. Yo no sé cómo usted le llama a eso, si holocausto, genocidio. O sea, Chávez era un genocida y Nicolás Maduro también. Esa fue la plataforma en combinación con el régimen de Castro. Usted lo puede buscar, eso es público. El Departamento de Estado tiene toda esa información. Y es importante que los pueblos lo sepan eso. Porque la única forma de que la historia no se repita es conociendo eso. Colócame la número 17, señor director, para que usted vea hasta dónde llegó el régimen, que hay tantas evidencias que el régimen venezolano en el 2012 reconocieron que ese año solamente mataron 17.000 personas. Y a principios de 2013, en los primeros meses, cuando se juramentó Nicolás Maduro, 2.000 venezolanos asesinados. Ellos tuvieron que reconocer esa muerte. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, cuando un régimen tiene que reconocer que en un solo año mató 16.000 ciudadanos, yo no sé cómo usted lo llama, es un genocidio, eso es un exterminio de la raza humana. Y usted me dice a mí que usted es comunista, socialista y que eso está bien. Eso no aguanta un debate, esa muerte. Si usted es comunista, socialista, usted puede hacer lo que usted quiera. Ahora, 252.000 muertos no aguantan un debate de ningún régimen. Entonces, por eso hay que entrarle a Venezuela. No es el petróleo que a Estados Unidos le interesa. Es que ellos, para sostenerse en el poder, tienen un régimen de terror. Entonces, tienen todos los medios clausurados y solamente sale a la luz pública lo que ellos quieren que salga hacia afuera. Pero a ellos se les olvidó que los pueblos comen y que cuando tenían sus empresas en Wall Street hay que darle todas las informaciones y hay que buscar esas informaciones. Y que la consiguieron a través de Petrobras, la Bajato, Odebrecht y todo lo que hicieron. Y ya vimos como Nicolás Maduro le exigió a Odebrecht 50 millones de dólares y que la corporación Odebrecht le dio 35. Y también vimos que le dieron 9 a Chávez. Y que Chávez fue 20 veces a Brasil a reunirse con Lula da Silva. Y Lula da Silva fue 16 veces a Venezuela. Ni siquiera Chávez o Lula, el presidente de Venezuela fue 20 veces a Brasil. El presidente de Brasil fue 16 veces a Venezuela. ¿A qué se reunían ellos dos nada más 36 veces? Que no fuera para delinquir y trazar su línea de acción de lo que iban a hacer en el mundo. Uno a mandar sus asesores para que asesoraran los países con Odebrecht a alterar los precios de las construcciones, sobre evaluación de obra, y el otro daba petróleo o lo fiaba o lo regalaba para comprometer los pueblos. Pero al mismo tiempo tenían bandas armadas para reprimir a sus ciudadanos. Cerraron todas las empresas, las quebraron todas. Cuando el petróleo cae, se acabó el dinero. ¿De dónde se mantiene el régimen? Con el narcotráfico. Entonces, por eso están cogidos ahora, porque su política final con el CELA, Lula, Chávez y los Castro era desplazar y atacar el dólar en el sistema financiero internacional. Y con China y Rusia colocar el yuan como moneda internacional, porque ya vimos que todos los commodities se negocian en dólar y que para China tener que comprar un barco de petróleo tiene que comprar un barco de dólar primero.
Pero lo mismo tiene que hacer con el maíz, con el trigo, con la soya. Entonces, ¿qué hizo Nicolás Maduro y Chávez? Que querían venderle a China en yuan y que el yuan fuera la moneda hegemónica del sistema financiero internacional. Esa era la meta final del socialismo del siglo XXI. Y para eso usaron 330.000 millones de dólares, usó Venezuela, Chávez, comprando voluntades para crear su expansionismo del siglo XXI del socialismo, junto con la dirección de los Castro. Odebrecht le dio a Lula nada más 349 millones de dólares. Recibió Lula da Silva y Dilma Rousseff de Odebrecht nada más. O sea, era una banda, una asociación. Así no. Entonces, los pueblos deben entender que producto de la diferencia y de la brecha entre ricos y pobres, llegó Chávez, un outsider, y que se vendió como un demócrata. Y que dijo que él era un demócrata humanista. Y ese es el legado. 252.000 muertos en 16 años. Entonces, si ese es el demócrata, entonces yo quiero que alguien me diga a mí, que un socialista me diga a mí, o le diga al pueblo, ni siquiera a mí, que se lo diga al pueblo, ¿cómo explican ellos que la revolución chavista en 16 años asesinara y matara 252.000 venezolanos? Y que todas las empresas que expropiaron, que se robaron, hoy más del 98% están quebradas. Y que el año pasado 3.500.000 venezolanos salieron de Venezuela. Y que salen diarios 5.000 venezolanos diarios. Entonces, si el gobierno y la revolución chavista es tan buena, ¿por qué no regresan esos 3,5 millones de venezolanos? Porque se están muriendo de hambre. O es que tenemos que esperar que maten 6 millones de venezolanos o 10 millones de venezolanos, que los mate Maduro y que con Chávez también anteriormente, para nosotros reconocer que son dos dictadores. Ahí están las pruebas, usted puede buscarlas. Entonces, si nosotros no atacamos el mal, el cáncer, el socialismo del siglo XXI es un cáncer que nunca existió, y por eso la izquierda del socialismo del siglo XXI, con los commodities geopolíticos que han destapado esta caja de grillos, pues van a pagar caro todas estas muertes. Porque los pueblos tienen que tener los ojos así, bien abusados ahora. Porque no es verdad que son salvadores. Entonces, ¿cuál ha sido el descalabro de la economía venezolana? Bueno, lo que le planteamos, que si usted invirtió $1 millón en bonos soberanos venezolanos, hoy usted tiene $200.000 nada más. O sea que el imperio sabe que destruyeron la economía, y más que la economía, lo que ellos perseguían, ese grupo con el CELAC, que perseguía colocar el yuan y destruir al imperio, y evidentemente iban a tener mucha fuerza en la región, y nosotros hoy estuviéramos dependiendo de gobiernos comunistas y las empresas cero. O sea, si nosotros permitimos y no defendemos nuestra democracia y permitimos que venga un régimen de izquierda, entre comillas, que no existe, que fue financiado por el capitalismo, porque todos son oligarcas, todos quieren vivir bien, entonces podemos nosotros encontrarnos con un Mesías que viene a destruir no solamente la democracia, sino que viene a asesinar y a matar al pueblo, en este caso el pueblo venezolano. Pero así son todos, porque todos hacen lo mismo. Colóqueme la gráfica número 18, señor director, y vamos a, miren, esos son los fondos, los bonos soberanos de Venezuela, 20 centavos de dólar. O sea, es una buena medida ahora invertir en bonos, mayor riesgo, mayor beneficio. Usted compra 20 centavos y cuando se venzan esos bonos, en el 2020 o en el 2024, cuando se venzan, a usted le van a pagar el 100% de esos bonos, porque destruyeron la economía, porque la quebraron las empresas, y para sostenerse en el poder necesitaban de tener un régimen represivo, con 6 bandas armadas de delincuentes, entre ellos son los colectivos, la FAN, el SEBIN, la FARC, el ELN. Esa es la forma de cómo opera ese gobierno, y cómo operó Chávez por todos esos años, y cómo está operando Nicolás Maduro ahora, y eso hay que sacarlo. Entonces, el imperio sabe cuál era la meta final de ellos. Y no sacarlo porque andemos detrás de petróleo, como dice la gente, porque el imperio anda detrás de oro. No, no, no. Al imperio no le interesa el oro de Venezuela, el petróleo de Venezuela. Le interesa la geopolítica, la parte geopolítica. Pero nosotros como ciudadanos debe de importarnos que regrese la democracia a Venezuela. Si usted es democrática, de verdad. Porque esto
es un genocidio. 252.000 muertos es un genocidio. O un holocausto igual que de Hitler con los judíos. No son 2 muertos en 16 años que Chávez mató, 252.000 muertos. En el 2012 nada más reconocieron ellos que murieron 16.000. Y en los primeros 2 meses que Nicolás Maduro tomó posesión, 2.000 para implantar su voluntad. Porque nunca ganaron, las únicas elecciones que se ganaron en Venezuela limpia fue la primera del 98. Después ninguna a partir de ahí fueron limpias. Todas fueron fraudulentas. Y hay evidencia de eso. Entonces es importante que los pueblos sepan quién es realmente, quién fue Hugo Chávez y quién es Nicolás Maduro. Y si los dominicanos quieren que eso se repita aquí, entonces tenemos que estar bien alerta y bien atentos a que no se repita el socialismo del siglo XXI. El presidente hizo lo correcto con romper relaciones con Venezuela, con un narcoestado. Colócame la gráfica número 19, señor director, para que veamos a Petrocaribe. Miren, cuando el crudo de petróleo cuesta $50, Venezuela nos financia a nosotros el 40% de ese crudo y nos lo financia a 23 años el barril. Pero si es mayor de $100 el barril, Venezuela nos lo financia el 50% y nos lo financia a 23 años. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esto? Que si el crudo baja, como históricamente sube y baja un bien que cambia de precios en los mercados, entonces quien se beneficia de esa variación de los precios en el mercado es el gobierno de Venezuela. Ahí vemos desde $15 el barril a 5 años, a $30 el barril, un 25% a 15 años nos lo financian. El mínimo financiamiento son 15 años. Al gobierno dominicano pues le conviene coger prestado. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, si le conviene coger prestado, porque usa ese dinero para otra cosa, pero lo tenemos que pagar nosotros, los contribuyentes. Pero a quien le beneficia en el fondo es al gobierno de Venezuela, que fija el precio caro, y mientras más caro, más se beneficia el gobierno de Venezuela. Es una utopía pensar, como creen muchos, que mientras más caro es el crudo, mejor es para nosotros. No, peor es para nosotros. Entonces, no es verdad que nosotros nos beneficiamos de un crudo de petróleo caro. El gobierno lo que necesita es tener un ministerio de inversión para que sepa cuándo va a comprar el petróleo, cuándo va a subir el petróleo para que lo compre y cuándo va a bajar el petróleo para que lo venda. Lo mismo pasa con todos los productos de primera necesidad y la gasolina en este caso. Porque solamente así entonces nosotros vamos a tener la oportunidad de comprar a un precio razonable, en un tiempo razonable y por un periodo de tiempo fijo, marcado ya con los contratos futuros. Lo mismo es válido para los empresarios y para los industriales dominicanos. Si queremos una economía saneada, si queremos que el pueblo dominicano pues tenga una mejor economía y que aumente la tasa de empleo y que se disminuya la tasa de desempleo, debemos saber comprar la materia prima en los mercados financieros internacionales y muy especialmente las divisas y los commodities. De eso se trata esto. Cuando el gobierno sabe cómo va a invertir su dinero y por qué lo va a invertir y en qué tipo de commodity y cuándo debe cambiar su divisa para aumentar su reserva y hacer una inversión en obras sociales focalizadas y que produzca y genere empleo, entonces solamente así podremos decir que nuestra economía va a crecer y que podremos entonces tener una canasta familiar que son 35.000 pesos y que un empleado dominicano pueda ganar entre 25 a 35.000 pesos mensuales. Miren, señores, nos dice nuestro director que no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final. Y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Gliden, pintura de la más alta calidad para toda necesidad. Presentó